Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos, mis queridos amigos? Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por acompañarnos en esta segunda parte de la persecución. Una persecución que estuvo presente en el pasado. Una persecución que estuvo presente en medio de los apóstoles. Una persecución que estuvo presente en la iglesia del primer siglo. Y una persecución que todavía no se ha detenido, porque hace parte del Evangelio de Jesucristo. Recuerda que la verdad tiene un precio y ese precio es muy alto, pero sería mucho más vergonzoso, sería mucho más tormentoso y doloroso no sufrir por causa de esa verdad. En segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 10, dice de la siguiente manera: por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Escucha, por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a acompañarlo con el Evangelio de según San Juan, capítulo 15, versículo 18. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Antes que a ustedes, el mundo aborreció a Cristo, el precio de la verdad. Nos encontramos en tiempos difíciles, en tiempos donde nadie quiere sufrir la verdad, en tiempos donde nadie quiere escuchar la verdad. Los falsos maestros, las sectas con nombre de iglesias cristianas se han propagado tanto que han desviado el oído de los creyentes y lo han conducido a palabras de mentiras. Por eso con frecuencia cuando un falso creyente es llevado, invitado o guiado a escuchar un sermón expositivo, un sermón bíblico, un sermón genuino y verdadero, por lo general lo rechaza, por lo general responde con antipatía, porque le han corrompido tanto su corazón que solo quiere escuchar un evangelio donde le digan que es un campeón, un evangelio donde le digan que va a ser rico, un evangelio donde le digan que va a ser próspero, un evangelio donde le digan que nunca se va a enfermar. Pero tengo que bajarte de esa nube, tengo que ser realista contigo. Ese no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio que no confronta el pecado, ese no es el evangelio de Jesucristo. Y por causa del evangelio verdadero recibiremos persecución. Me gustó lo que significa la palabra testigo, cuando Jesús dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Cuando esta palabra aparece en varios contextos, la palabra original que está allí es marturei o martureo, de donde sale la palabra mártir. O sea que en otras palabras lo que Jesús estaba diciendo es que llevar este evangelio nos podría costar la misma vida. Llevar este evangelio con el cual presentaríamos a Jesús, del cual seríamos testigos, podría costarnos aún la misma muerte. No solo los gobiernos se están preparando y están tejiendo todas sus artimañas y todos sus planes para destruir la iglesia cristiana, para destruir la Biblia, para destruir la palabra de Dios. Las comunidades ya organizadas, las comunidades de gays, de homosexuales, las comunidades que defienden la ideología de género, las comunidades socialistas, comunistas, depravadas. Nosotros les representamos un gran estorbo. Por eso no debe sorprenderte de que la Biblia ya había anunciado esto. Nosotros somos oposición a todos sus ideales. Nosotros somos oposición al matrimonio igualitario. Somos oposición a la injusticia. Somos oposición a la mentira. Somos oposición a una familia desvirtuada. Somos oposición a toda mentira propagada.
Por eso nosotros representamos para ellos un gran obstáculo. Y de antemano ellos prepararán de alguna manera todos sus planes, todas sus artimañas, de una manera paulatina, de una manera progresiva. Y tenemos que reconocer que han sido efectivos en su tarea, han sido diligentes y han logrado con creces muchos pasos y muchas metas que se propusieron. Por eso las Biblias fueron sacadas de las instituciones educativas. Por eso la palabra de Dios es casi como una afrenta predicarla públicamente. Es por eso que los sermones en las redes sociales que hablan de verdad del Evangelio de Jesucristo son censurados y eliminados inmediatamente. Tienes que saber que si eres un siervo de la verdad, si eres un discípulo de Cristo genuino y verdadero, esto traerá persecución a tu vida. Eso traerá afrenta, eso traerá el abandono aún de familiares, eso traerá el abandono aún de amigos. Esto puede costarte hasta la despedida de tu empresa, porque decir la verdad tiene un precio muy alto. Haz la prueba, te invito a hacer la prueba. Cuando estás en tu trabajo, quizás en el tiempo de almuerzo, quizás en el tiempo donde se consumen algunos alimentos, y la gente habla de fútbol, y la gente habla de política, y la gente habla de la última noticia, del último show. Pero abre tu boca y habla de Dios, habla de la palabra de Dios, y notarás la reacción que se produce inmediatamente. Te van a silenciar, te van a callar, se van a burlar de ti, vas a ser censurado. Yo lo he vivido en carne propia. Como saben que tus aportes tienen que ver con la Biblia, tus comentarios tienen que ver con Dios, tratarán de impedir que hables o tratarán de evitar conversaciones contigo, conversaciones públicas. Mi querido hermano, mi querido amigo, tienes que estar preparado, porque la persecución de ayer, la persecución de la iglesia primitiva, la persecución a los reformadores y aún a los pre-reformadores, es una persecución que se intensificará. Hay veces estábamos pensando que la persecución iba a venir con armas, con violencia, pero la persecución que viene será ideológica, será una estrategia con la cual pretenden eliminar el Evangelio, porque el Evangelio es el que nos permite llegar a la salvación, el Evangelio es el que nos permite conocer a Dios, el Evangelio es el que nos permite la información, la doctrina para la perseverancia de los santos, para la santificación, para la regeneración, para la obra magnífica del Espíritu Santo. Es por eso que esta palabra es perseguida, es por eso que esta palabra se ha intentado por miles y miles de años ser abolida y destruida. Vamos a terminar con un texto que se encuentra en el libro o en el Evangelio más bien de Lucas, capítulo 6, versículo 22. Dice: dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre, es decir, por causa de Jesucristo. No te avergüences de sufrir como un buen soldado de Cristo. No te avergüences de sufrir como un buen cristiano. Deberíamos de avergonzarnos de vivir en un pecado escandaloso, aún de un pecado de menos calibre. Todos los pecados traen sus consecuencias, no hay pecados pequeños, no hay pecados grandes, solo tienen diferencia de las consecuencias, pero para Dios todos los pecados son abominación. Tienes que odiar el pecado como Cristo lo odió, tienes que odiar el pecado como Dios lo odia, porque ese pecado le costó la muerte al Hijo de Dios, porque ese pecado le costó la destitución a Adán y Eva del huerto del Edén, porque ese pecado tiene destituida a la raza humana de la gloria de Dios. Dios te bendiga, un abrazo, muchas bendiciones y te esperamos en la parte número 3 de la persecución.